Siguiendo con el desarrollo sobre la tipicidad, vamos a introducirnos en el aspecto subjetivo del tipo doloso. Obviamente que si hablamos de dolo, de tipos dolosos, y vamos a hablar del aspecto subjetivo, nos vamos a referir justamente, específicamente al dolo. Vamos a desarrollar brevemente el concepto de dolo. A modo, digamos, introductorio, podemos decir que lo que caracteriza el dolo es la intención, el querer, mientras que lo que caracteriza la culpa es la imprudencia, la falta de cuidado. Por ello vamos a ver que es más reprochable la existencia de dolo que la existencia de culpa, en términos generales. Entonces, un aporte que hace el finalismo, uno de los aportes más relevantes del finalismo como teoría del delito, es el de haber colocado al dolo y a la culpa dentro de la tipicidad. Mientras que para el causalismo, para la teoría causal, el dolo y la culpa se analizaban en la culpabilidad, al final de la teoría. Dentro de diversas formas de encarar esto, la teoría psicológica colocaba todo el aspecto subjetivo del actuar en el último estadio, cuando se analizaba la culpabilidad. Esto traía algunas consecuencias prácticas difíciles, porque, o sea, criticables, por cuanto llegamos al final del estadio, al último estadio de la teoría y no podíamos definir todavía si algo había sido típico o no había sido típico, porque si no nos introducimos en el aspecto subjetivo de ese actuar, no podemos saber, por ejemplo, si un homicidio es típico, la muerte de una persona es consecuencia, es una conducta típica de un delito doloso, o es artículo 79 de nuestro Código Penal, o bien es una conducta típica de un homicidio culposo, es decir, del artículo 84 del Código Penal. Ese análisis, para poder determinar si algo es típico o no es típico, lo teníamos que hacer yendo hasta la culpabilidad, analizando el aspecto subjetivo y luego volver a decir, sí, la conducta es típica de tal o cual figura. Entonces es un aporte valioso del finalismo el haber colocado, haber planteado el tipo compuesto, ¿no? En su aspecto objetivo y su aspecto subjetivo. Y el aspecto subjetivo entonces nos obliga a analizar, cuando hablamos de tipicidad dolosa, la voluntad, la intención. Básicamente el dolo se compone de conocimiento y voluntad. Es la voluntad realizadora del tipo objetivo, podemos decir como concepto o como definición. La voluntad realizadora del tipo objetivo. Belzel, uno de los, digamos, los padres del finalismo, decía que es el que introduce el concepto de que el dolo tiene un aspecto cognoscitivo y un aspecto volitivo, o sea que el dolo está compuesto por conocimiento y voluntad. ¿Bien? Tiene un aspecto intelectivo y un aspecto volitivo. Es decir, que para que haya dolo, el sujeto activo, con su conducta, realiza su conducta, quiero decir, y causa el resultado, habiendo conocido todos los elementos que componen el aspecto objetivo del tipo penal, todo y cada uno de ellos, y conociendo todo ello, tiene la voluntad de realizar la conducta. Hay teorías digamos, circunscriben el dolo al aspecto cognoscitivo. Hay algunos que dicen que tienen que conocer, que basta que conozca algunos aspectos y no todos los elementos del tipo. Y la teoría más aceptada, la que yo creo que se entiende más fácilmente y se traduce más claramente en resoluciones judiciales, es la que supone que el sujeto activo de la conducta, que causó un determinado resultado, conocía todos y cada uno de los elementos que componen el tipo penal. Si no, en muchos casos se hace difícil distinguir la figura básica de una figura grabada, ¿no? Porque justamente es a lo mejor un pequeño detalle de su conducta o de su comportamiento la que varía por completo la tipicidad, desde una figura, insisto, básica a una grabada, por poner un ejemplo. Conocimiento y voluntad. El conocimiento tiene que ser un conocimiento, para que hablemos de dolo, actual.
no potencial. ¿Qué quiere decir actual? Actual quiere decir que es un conocimiento cierto, algo que efectivamente el sujeto activo conozca, a diferencia del conocimiento potencial que supondría lo que debía haber sabido, ¿no? Lo que debió conocer o lo que pudo conocer, ¿no? El dolo no se compone de lo que pudo conocer o de lo que tuvo que haber conocido, sino de lo que efectivamente conocía. Ese conocimiento debe ser actual, o sea, cierto, efectivo, puede ser actualizable. ¿En qué sentido? Se puede considerar conocimiento actual al conocimiento latente. Un conocimiento latente son aquellos conocimientos que tenemos sobre algo, sobre un objeto, sobre una idea. El conocimiento existe, solo que no estamos en ese momento enfocados en el mismo. Alguna parte de la doctrina puede ser, por ejemplo, no sé, el conocimiento que tenemos del himno nacional. Lo conocemos, pero es un conocimiento a lo mejor que lo tenemos latente, no estamos pensando en eso, y a lo mejor cuando empieza a sonar lo empezamos a cantar y lo recordamos. Pero ¿por qué lo recordamos? Porque lo conocemos, ¿no? Puede que el sujeto activo de la conducta conozca algo que no está, en ese momento no focaliza su pensamiento en ese conocimiento, pero el conocimiento está, ¿no? Y es efectivo. No es que pudo haberlo conocido o lo había olvidado o lo desconocía, ¿no? El conocimiento está latente. Ese conocimiento se admite. Más adelante vamos a ver las consecuencias de la falta de conocimiento o del conocimiento erróneo, ¿no? El error o la ignorancia, y el efecto que tiene esto sobre la tipicidad. Lo vamos a ver en una clase aparte, sobre el error de tipo y los efectos del error de tipo. Entonces, el sujeto activo tiene que conocer todo y cada uno de los elementos que componen el tipo objetivo. ¿Bien? Una vez que los conoce de manera actual y efectiva, no potencial, tiene que tener la voluntad de realizar esa conducta con ese conocimiento que tiene de lo mismo. Cuando hablamos de la voluntad, no es el mero deseo o la esperanza de que algo ocurra. ¿Bien? Como podría ser el ejemplo, digamos, también remanido en la doctrina de aquella persona que quiere cobrar la herencia, es el heredero de su tío, entonces como quiere cobrar la herencia lo incentiva a que realice un viaje peligroso en avión, por ejemplo, donde el riesgo y la probabilidad de que el avión se caiga son ínfimas, pero puede guardar la íntima esperanza de que el avión se caiga para cobrar la herencia, ¿no? Ahí estamos hablando de un deseo, de una esperanza de que algo ocurra. En cambio, el conocimiento, la voluntad, el querer, tiene que ser cierto, concreto. El sujeto activo actúa sabiendo con la convicción de que el resultado va a ocurrir como consecuencia de su propio ser, conociendo todos los elementos que ya hemos mencionado, los que componen el tipo objetivo. El momento del conocimiento y la voluntad tiene que ser en el momento del hecho, no antes ni después. El conocimiento que se tenía en otro momento o el que se tenía después del hecho es irrelevante. El sujeto tiene que conocer y querer al momento de realizar la conducta. Hay tres clases de dolos que normalmente, tradicionalmente, la doctrina identifica. Primero tenemos el llamado dolo directo. El dolo directo es aquel en el cual el sujeto actúa con el resultado como meta directa, ¿no? Como meta principal. A quiere matar a B y esa es su meta principal y lo quiere realizar. Luego tenemos el dolo indirecto o de segundo grado o de las consecuencias necesarias. La meta directa del sujeto activo A es matar a B, pero sabe que matando a B van a morir B, C y D, ¿no? El ejemplo más típico que nos da la doctrina refiere al caso de, por ejemplo, que alguien quiere matar al presidente y derriba el avión presidencial, donde no sabe ni quién más forma parte de la tripulación, pero queda claro que al derribar el avión esas otras personas van a morir.
Entonces, la meta es matar al presidente. Ahora, la consecuencia necesaria de esa conducta, que a lo mejor no la desea, a lo mejor quisiera que el presidente vaya solo en ese avión, pero no puede negar que cuando eso ocurra, la consecuencia se va a dar. Entonces es un dolo de consecuencias necesarias. Y por último tenemos el dolo eventual. El dolo eventual es el más discutido, es el más difícil de identificar. A veces se hace un mal uso del dolo eventual para tratar de sostener imputaciones en casos en los cuales es vidrioso la falta o no de dolo. Pero básicamente podemos decir que el dolo eventual es el sujeto activo, se representa el resultado dañoso, y lo acepta. Hay una aceptación de ese resultado, aunque no lo quiera directamente, aunque no sea su objetivo, aunque quisiera que no ocurra, pero se lo representa, es que puede ocurrir el resultado que fuera, y no hace nada, su actitud es de indiferencia y aceptación. Es necesario distinguir el dolo eventual de una forma de culpa, ya lo vamos a ver en su momento, pero vamos a ver que tenemos la culpa con representación o culpa consciente y la culpa sin representación o culpa inconsciente. El dolo eventual se asemeja mucho a la culpa con representación. ¿Cuál es la culpa con representación? El sujeto activo se representa el resultado lesivo que puede ocurrir y su conducta o su actitud es la de confiar que no va a ocurrir o confiar que lo va a poder evitar. Por ejemplo, cuando una persona va por la ruta manejando su vehículo y va a pasar a sobrepasar a un vehículo que va en su misma dirección y ve que más adelante vienen autos de frente y calcula la distancia, se representa el accidente, se representa que puede chocar contra ese auto que viene o puede provocar algún tipo de accidente. Sin embargo, la conducta normal, es decir, no va a pasar, voy a llegar antes y si no llego antes podré frenar, confío que lo voy a evitar. Si fuera dolo eventual, se representa el resultado lesivo, o sea, admite la posibilidad que puede ocurrir y la acepta. Si ocurre, ocurre. Cuando volvamos a culpa con representación, lo vamos a reiterar y vamos a volver sobre este análisis. Bien, entonces seguiremos más adelante con otros aspectos que conviene para seguir desarrollando la teoría del dolo. Algunos aspectos que tienen mucha relevancia sobre el aspecto cognoscitivo, como es el error y la ignorancia.